Muy bien. Acá tenemos un participante que se llama User. ¿Quién es User? Hay un nuevo inscrito en la clase. A ver, ¿quién es User? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, tú eres User. No, ¿no están entrando con su correo institucional? ¿Tienen un problema para entrar con su correo institucional? Mariela, Doctor, he tratado de entrar por esto de la Winner y no permite. No sé qué pasó y han mandado el link y he entrado por el WhatsApp por el link. tres. No, tienes que entrar desde tu aula virtual, pero tú sí tienes acceso a tu aula virtual. Sí, doctor, la vez pasada entré, salió mi nombre y todo. Pero ¿y cuando ingresas, encuentras el link para entrar acá o no? No, Es que no has buscado donde debe ser, pues, porque si entras a tu página, a tu aula virtual, lo único que tienes que colocar es Zoom, y ahí salen todas las sesiones. sí, ahí salía, pero no permitía al comienzo, no sé por qué. Lo que pasa es que seguro tu computadora está bloqueando la ventana emergente donde sale ya para que le des clic. Chequea bien eso. Generalmente es por eso, ¿ah? Gracias, doctor. Muy bien, doctores. Buenos días con todos, buenos días, doctor. ¿Qué tal? Bienvenidos. A ver, no los veo a todos. Por ahí, Josué. Baja un poquito la cámara porque vemos más tu techo que tu cara. Doctor, Ah, buenos días. siendo las 7:17 vamos a tomar asistencia. Angulo Conde, Valeria. Bravo, Espinosa, Carla. Andrea, Presente, doctor. ¿qué tal? De la Cruz, Mendoza, Iván, Amador. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Durán Sarmiento, Mariela, Patrocinia. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gavilán Montenegro, Jocelyn Gabriela. Gavilán Montenegro, Jocelyn Gabriela. Herencia de la Torre, Geraldine, Mariel. Moreno Justo, Yasmín Alexandra. Presente. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, buenos días. Navarro, Guamaní, Violet, Cecilia. Presente, profesor Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ramírez Poma, Jorge Antonio. Buenos días, doctor, presente. ¿Qué tal? Buenos días. Rivera Isasi, Josué Sebastián. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Roldán Machado, Nicolás. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Torres Marrufo, Carolina. Presente, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Villafani Salazar, Miriam, Rosemary. Presente, doctor. Ajá, ya. Muy bien, vamos a volver a tomar lista los que faltaron. Angulo Conde, Valeria Araceli. Herencia de la Torre, Geraldine, Mariel. Ya bueno. Entonces, ¿alguien sabe de algo de Valeria? No les ha Doctor, pasado. ella está en mi grupo. Ya. Anoche nos hemos quedado hasta bastante tarde de la madrugada armando la exposición, conversando, Ya. y me parece muy raro porque la estoy llamando desde las 6 de la mañana y no contesta. Entonces no sé si le ha pasado algo o Quedó dormida. no lo sé. Estamos que la llamamos hace rato y no contesta y en verdad me estoy preocupando. Bueno, ya van a empezar a exponer. Bueno, ya expongan lo que tengan preparado. Bueno, doctores, muy bien. Entonces, Doctor, buenos días, disculpe. Gavilán dígame. Montenegro también. Sí, sí. Ujú, ¿Sí? Ok. sí. Ya. Alguien me falta por acá. Herencia. Creo que Doctor,
Valeria está queriendo ingresar, pero dice que no puede, justo acaba de Sí, escribir. yo le estoy dando acceso, pero veo que no llega a entrar a la sala como 2 veces. A ver, que intente otra vez. Doctor Geraldine Herencia dice que está en la sala de espera. A ver, vamos a ver. Participantes. No tengo nadie ahorita. Ah, sí. Uniendo, dice. Es su internet, debe ser. Sí, está en la sala de espera, pero uniendo, dice. Es decir, que todavía no me sale la. A ver, que salga de la sesión y vuelva a ingresar, porque acá me aparece, pero como que recién se estuviera conectado. Es más, cuando sale uniendo es porque sí le he dado acceso. A ver. Ese es tema de conexión, doctor. Sí, acá me sale que está uniendo. Vamos a ver. Creo que llegó Angulo Conde Valeria Araceli. A ver, ya. Ahí está. Ya, solo nos falta herencia, creo, ¿no? Muy bien, doctores, fíjense qué rápido ha pasado el tiempo. Tenemos, felizmente, nosotros no hemos, otra vez, aquí está Geraldine. Ahora vamos a admitirla, a ver si ahora sí puede entrar. Ya le puse a admitir, ¿eh? Y ahora sí, ya está. Qué rápido se pasó el tiempo, doctores. Eh, Felizmente no hemos perdido en una sesión. Me parece adecuado el avance que hemos tenido hasta el momento, pero hoy día sí tenemos que dejarlo todo. Hoy día sí es la gran presentación, la gran articulación de este caso clínico y algo que nos hemos demorado quizás casi un mes, ¿no? En armarlo, va a ser el día a día de nosotros, ¿no? Y eso es lo importante, que podamos dar cuenta del avance y del desarrollo de la parte, digamos, de ciencias básicas y cómo esto explica, pues, y la parte clínica también, ¿no? Cómo explican nuestros casos. El doctor Alan me ha pedido, por favor, que puedan retirarse antes ustedes de esta clase, de esta sesión, para que puedan llegar antes a su clase de simuladores, porque quiere avanzar un poquito más. Entonces, vamos a tener eh, ahora las presentaciones, ¿sí? De los grupos, de los 3 grupos. Terminando las presentaciones, vemos ya cuánto tiempo nos queda y si es un tiempo prudente, podemos hacer un pequeño resumen, si no, ya pasan a retirarse, yo les voy a indicar. Y la siguiente semana ya vemos la finalización de este caso, digamos, básicamente con respecto a un resumen, y vamos a ver el siguiente caso. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos. Por favor, quisiera que se presente el grupo número 1. ¿Sí? Buenos días, doctor. Jorge, Ya pueden presentar, sí. lleva la diapositiva. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Laura Bayole, vamos a iniciar nosotros en el grupo. Aquí Ah, estamos todos. Bueno, en este caso hemos reforzado ciertos puntos que nos faltaba, sobre todo en nuestro avance. Nuestro grupo está integrado por Iván Cruz Mendoza, Mariela Durán Sarmiento, quienes hablan, Bayole Navarro, Jorge Ramírez y Nicolás Roldán. Hemos mantenido ciertos aspectos que para nosotros es muy importante porque parte de relación mucho las dolencias que genera. Tenemos 2 piezas aquí importantes, la 1.6 y la 2.6 en la siguiente diapositiva, en el cual vamos a hacer quizás un poco redundante, sea la parte de la
de la pieza 1.6, donde vamos a hablar que nuestro diagnóstico es una pulpitis irreversible sintomática. Aquí el origen es odontogénico. Tenemos dos puntos, un origen odontogénico y no odontogénico. Me voy a embarcar sobre todo el origen del dolor odontogénico, porque mi compañera va a iniciar con el no odontogénico. En el odontogénico vamos a ver que es una respuesta de una forma de origen ocasionado por un tipo de estímulo. Pero ¿quiénes van a ser encargadas de generar estas dolencias? Tenemos las fibras A delta y la fibra C, ¿sí? Que estas dos generan y parten en parte del nervio de la pulpa dental. Entonces, viendo las características que tenemos de la pieza 1.6, que no voy a ser un poco redundante, hemos llegado a siguiente diapositiva, a la conclusión de que el dolor de la pulpitis es originado sobre todo porque el paciente tiene bolsas periodontales. Al tener esta presencia de estas bolsas periodontales, va a generar una respuesta de dolor por la exposición de las dentinas. Estos túbulos dentinarios que observamos en la imagen izquierda están expuestas. Entonces, ¿qué nos dice la teoría hidrodinámica de Bronston? Nos dice que estas generan un dolor generado por estímulos. Entonces, como los túbulos dentinarios están expuestos y en presencia de quizás el paciente ingiere alimentos calientes o fríos, van a tener estos tipos de dolencias dentinarias que en conjunto están en relación a las fibras A delta y las fibras C. Entonces, ¿quiénes están generando el dolor? ¿No? Y eso es lo que nos dice el artículo también, que nos habla de la patología pulpar y periapis. Adicionalmente, la siguiente diapositiva, adicionalmente, vemos que el mecanismo inmunológico forma parte de ella para que genere una reacción pulpar. Y aquí estamos hablando de que cuando el paciente ya tiene una pulpitis irreversible, como es en este caso en la pieza 1.6, es porque ha habido invasión bacteriana. Invasión bacteriana que nos estamos basando con el artículo que nos menciona, por ejemplo, sobre todo la presencia del Streptococcus mutans y tanto así que es el que ocasiona un dolor provocado, sobre todo en el calor, y adicionalmente la presencia de Fusobacterium nucleatum. Y bueno, ¿no? Lo que es actinomyces, que está asociado a la sensibilidad del dolor, sobre todo. Y esto nos dice lo que es el artículo en la siguiente diapositiva, está de rocas y colaboradores, donde nos habla sobre todo la microbiota de las caries avanzada en relación a una pulpitis irreversible. Pero ¿qué pasa? También nosotros hemos relacionado que el sistema inmunológico es parte de ella porque aparece mediante esta formación, mediante la presencia de estas bacterias, ocasiona un proceso inflamatorio. Estamos hablando de una pulpitis irreversible. Entonces, cuando llegan estas bacterias, nuestro organismo va a tener una respuesta que van a aparecer nuestros mediadores de la inflamación. Ellos están encargados de producir una vasoconstricción y una vasodilatación. Así como produce una inflamación, también hace la función de tener efectos antiinflamatorios. Pero al producir este proceso de vasoconstricción, dentro de ella nuestros vasos sanguíneos lo que va a producir es que haya un incremento de la presión. Tanto va a incrementar que va a comprimir las fibras nerviosas que tenemos nosotros. Y posteriormente ya el paciente empieza a tener ciertas dolencias, empieza a tener dolencias, pero ya se ha provocado. Recuerden que las bacterias, de acuerdo al artículo de Rocas que nos dice, es que el dolor va a presentar cuando es provocado. ¿Y quiénes están aquí? El dolor originado por los Streptococcus mutant y algunas bacterias como el Fusobacterium nucleatum. En la siguiente PPT en el siguiente PPT vamos a hablar sobre todo el dolor no odontogénico, que tiene otro tipo de origen, que para nosotros es importante y es el diagnóstico que nosotros vamos a basarnos. Mi compañera. Ahí, sí. Ahora, continuamos con la exposición. Bueno, como bien detalla bien mi compañera, efectivamente en la clínica y el diagnóstico de la pieza 2.6, llegamos a dos diagnósticos. Ya está la pieza 2.6, ¿no? El diagnóstico pulpar, lo hemos visto como pulpa normal y el diagnóstico periapical como periodontitis apical sintomática. El dolor de origen no ontogénico va a ser si tratado en el proceso? Que también va acompañado dentro de nuestro diagnóstico. ¿En qué nos basamos? ¿No? ¿Cuáles son las pruebas que podemos encontrar? Bueno, en cuanto al dolor, el paciente, pues, encontramos un dolor irradiado del lado izquierdo que se entiende prácticamente en la zona
en la zona orbicular, zona Es una aceterina, y condición. también se irradia hasta la zona temporal del lado izquierdo, y que supuestamente se extiende también incluso hasta el trapecio. Nos indica ese paciente que hace 2 semanas, inclusive en las noches, lo está teniendo, ¿no? Esto ya podría ser no odontogénico, ¿no? Que lo va a tratar mi compañero más adelante. En cuanto a los test pulpares, la respuesta a las pruebas, en este caso la prueba de frío, ha resultado positiva, ¿no? Una prueba de frío normal. Y en cuanto a la inspección, también una restauración que presenta en esas piezas 2.4, 2.5, 2.6, que no presentan restauraciones nicarias, también nos hacen sospechar lo que también estamos llegando a concluir, ¿no? Que presenta, pues, lógicamente algunas facetas de desgaste en las púpilas palatinas y vestibulares, y a la palpación también podemos ver una ausencia de un dolor, bueno, más que todo en el fondo del surco, pero también presenta un dolor moderado de acuerdo a las escalas analógicas visuales. En caso de, según, ¿no? A los músculos de masticación también tienen algunos problemas, ¿no? Más que todo presenta un dolor moderado, en escalas de 5. En cuanto a la percusión, a la vertical, un dolor leve, en la pieza 2.6 también, que hemos podido leer dentro de la literatura de esta pieza. Y en cuanto a los tejidos blandos, ya se sabe, pues, que tenemos una bolsa periodontal de 4 milímetros, que ya, pues, es prácticamente una bolsa muy amplia, y radiológicamente presenta una ausencia de la residual cariosa, que con una imagen no se puede apreciar. Bueno, es una imagen radiológica de lápiz a medida en estas piezas, ¿no? Los 4, 2, 5 y 2. Ahora, en cuanto a los tipos de dolor orofacial que también podemos detectar, que se define como un dolor que se experimenta, pues, ¿no? En el área comprendida por debajo de la línea del meato. Estamos hablando de la altura del oído, ¿no? Más, y por encima del cuello y las alas de las orejas, ¿no? ¿No? De las orejas y anteriores de las orejas, ¿no? Podemos identificar dos tipos de dolor: el dolor nociceptivo, perdón, donde al concepto de podemos ver que hay activación de nociceptores, que son, bueno, ya la literatura lo habla como terminaciones nerviosas de fibras aferentes, ¿no? Mielínicas con velocidades de conducción inferiores a 15, 15 metros por segundo, que son simples terminaciones libres en la piel, ¿no? Pues lo podemos tener, y estímulos nerviosos, ¿no? Que se pueden presentar tanto mecánicos, térmicos y químicos, ¿no? Y clínicamente también presenta un dolor agudo crónico, ¿no? Ahora, con respecto al dolor neuropático, este dolor, bueno, se presenta a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Son alteraciones de las vías también nociceptivas, y que no tienen relación entre lesión y dolor, ¿no? Clínicamente, son crónicos persistentes, importantes componentes, y tienen importantes componentes emocionales, ¿no? Esto es a nivel del sistema nervioso central. Como definición, se podría decir que el dolor neuropático y idiopático es un dolor que se presenta, pues, como una consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somático sensorial, ¿no? Y el dolor nociceptivo, este dolor, pues, resulta de la activación de las neuronas sensoriales periféricas, en este caso de los nociceptivos. Bueno, esto daría paso a mi compañero para que siga hablando sobre el dolor no ontogénico, ¿no? Y puedo ir agregando también que toda esta información se ha sacado lógicamente, del libro de Okeson GP, el Palage Dental American, Non-Odontometric, del Todd Sketch, Dan Clean North American April de 1997, que está en la referencia de inferior. ¿Puedes continuar, Mariela, por favor? Gracias. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado lo que es el dolor no odontogénico. El dolor no odontogénico es una condición dolorosa, que se produce en ausencia de cualquier causa clínica, evidente en los dientes o los tejidos periodontales. Esto quiere decir que la causa de el dolor o la molestia que siente el paciente no es del diente, sino es ¿cómo se llama? Del sistema nervioso central, que Eh, viene a ser, un ratito, Mariela, no te vemos, vemos solo tu pared de color, creo,
Lila, y puedes poner tu cámara hacia ti, por favor. Un ratito, doctor. O tú córrete al lado derecho, quizás, ¿no? ¿Ahí me ve? Mm, a la justa es en la esquina tenemos. Gracias, doctor. Listo. A ver. Ya. No es un dolor dental, como le decía, es un dolor producido por el sistema nervioso central que viene a ser el ATM, eh, cuyo origen no es dental, cuyo origen no es dental, doctor. Principalmente con difusión tempomandibular son los trastornos, doctor. Son los trastornos, los trastornos. La etiología generalmente se conoce como fenómeno de dolor requerido y se puede producir en múltiples áreas del cuerpo, como cuello, espalda. Ya. Tenemos el dolor miofacial referido. La etiología es la principal causa del dolor miofacial. Son trastornos tempomandibulares. El dolor miofacial se caracteriza por la presencia de áreas musculares localizadas altamente sensibles. Los puntos de gatillo. ¿Ya? Esto se refiere a que el ATM... Marila, una consulta. ¿Vas a leer tu hojita o vas a exponer? Porque si no, pasamos al siguiente expositora. O sea, necesito que expongan y que expliquen, simplemente, ¿no? Por ejemplo, dices dolor miofacial referido al diente, ¿no? Quizás hubieras puesto una ayuda a memoria de qué es lo principal o qué es digamos, la característica clínica, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para, digamos, definir cada uno, ¿no? Está bien la definición, pero necesito acá que expongan, ¿no? Si vas a leer, entonces mejor grabamos un audio y continuamos, ¿no? A ver, ¿puedes explicarnos, por favor, en líneas generales, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a dolor no ontogénico y qué tiene que ver con este caso en la clínica, por favor? Doctor, el paciente viene con molestia, con dolor. El paciente refiere que es el diente, pero a Ya. la hora de hacer las pruebas, de hacer el diagnóstico, todo, Ujú. nos damos cuenta que es un dolor no odontogénico. El dolor Ya. odontogénico proviene de, de un dolor que no es referido del diente. Ese dolor no es del diente, viene a ser por otras causas, por otros problemas, como por ¿Y dónde se ejemplo, origina ese dolor? O sea, ¿debido a qué es ese dolor? ese dolor se origina, tiene desgastes, el paciente tiene desgastes, tiene molestias, el paciente refiere que le duele el cuello, que le duele la espalda, y ese dolor no es del diente, es de otro, es del Por eso sistema te digo, desde nervioso. el punto de vista de ciencias básicas, no clínica, ¿no? ¿A qué se refiere ese dolor? No a qué se refiere, sino a qué se debe. ¿A Es qué un se debe dolor no el dolor? odontogénico, dolor. Es un Claro, dolor. a qué se debe el dolor no ontogénico? Lo Son, dijo dol- Iván. son dolores orofaciales, doctor, que son del sistema nervioso central. Muy bien, sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esas son las ideas fuerzas que nosotros necesitamos ir entendiendo. Este es como un grupo de estudio, digamos, ¿no? Entonces, recuerden, y Iván lo dijo muy bien, ¿no? O sea, como que te dejó ahí la pelota, ¿no? Un Ujú. pase a media cancha sin arquero, para que metas tu gol, ¿no? Entonces, por eso, y está bien, para eso también son estas sesiones, Mariela, ¿no? Son para ir un poquito organizándonos, cómo tenemos que ir estudiando, cómo tenemos que ir presentando las cosas. O sea, no, por algo son estudiantes también, ¿no? Si no serían, todos seríamos profesores o no sé, o algo así, ¿no? Entonces, la cosa es que nos vayamos dando cuenta, ¿no? Ese tipo de análisis y esas cositas que son en verdad las fundamentales, ¿no? Las que sí o sí son las pepitas que tenemos que tener cuando veamos al paciente. Nuestra cabeza tiene que ahorita aprenderse si es un dolor, como ustedes han colocado ahí, que tiene una, ¿no? duración mayor, están viendo toda esa clínica, entonces ya, dolor del sistema nervioso central, y también la anamnesis tiene que ir por ese lado, ¿no?
quizás ir viendo, ¿cómo se llama? Otras cosas en la anamnesis, ¿no? Me gustaría que, no sé si ustedes o otro grupo podría también preguntarnos qué tipo de condiciones clínicas médicas podrían causar dolor no odontogénico que se manifieste en la cavidad oral. ¿Listo? ¿Algo más, Mariela? Doctor, los quistes no odontogénicos y los quistes odontológicos también, porque los dos, algunos hay dolor, en los dos se siente dolor, pero son diferentes. Uno es odontológico y el otro no es odontológico. Ya, muy bien. Continúen ya. ¿Cuánto le falta? ¿Un solo participante o dos? Doctor, nos faltan dos. Ya, Aprovecho. Bueno, continuemos. Gracias. hablando un poco sobre la anatofisiología del dolor, brevemente hablamos que esto se percibe a través de los dermatomas que se encuentran en la piel. Me voy a centrar en la imagen de la derecha, en este esquema. Estas lesiones o las noxas que se perciben a través de los dermatomas de la piel son transducidos a nivel de tejido y son conducidos a través de una rama aferente nerviosa, el cual ingresa por el asta mayor de la médula, ingresando al ganglio de la raíz dorsal, donde se genera la transmisión. Es aquí donde ocurre también dentro de la médula lo que es la modulación, que es conocida como la analgesia espontánea, lo que va a disipar lo que es el dolor referido en cuanto a este estímulo que se ha provocado. Este estímulo continúa su viaje de manera ascendente por la médula, llegando hasta el tracto espinotalámico, donde se concentra en el tálamo, que es un núcleo cerebral, e ingresa a través del subventrículo posteromedial en el cerebro, donde continúa su ramificación hasta la corteza. Una vez que se ubica en la corteza este estímulo, se va a procesar, concentrar, para posteriormente generar lo que es una respuesta, ¿no? Una percepción a la conciencia subjetiva, lo que va a emitir una respuesta frente a este estímulo que puede ser, no sé, si uno coloca la mano cerca de una llama de fuego, mi respuesta frente a este estímulo es retirarlo, ¿no? ¿Cómo actúa en el sistema nervioso, perdón, la vía de dolor aquí en la endodoncia, ¿no? Pues bueno, hablamos que es una forma de sistema complejo, dinámico, sensorial, cognitivo y conductual, cuya función es detectar e integrar y coordinar una respuesta protectora de supervivencia frente a la entrada de estímulos nocivos que amenazan con lesionar los tejidos, ¿no? Básicamente, en el sistema ¿cómo actúa el sistema nervioso central en el diente? Pues a través del sistema trigeminal, ¿no? El sistema trigeminal involucra al nervio trigémino, al ganglio de Gasser, diferentes núcleos y subnúcleos del sistema nervioso central, y por último, el sistema integrador, que es correspondiente al nervio trigémino talámico, ¿no? Que es el nervio trigémino talámico, es el centro integrador de estas respuestas nerviosas referentes al sistema, a lo que es el dolor orofacial. Bueno, este es un pequeño artículo que encontramos en lo que los autores concluyen y mencionan que se debe reconocer adecuadamente el tipo de dolor que afecta a nuestros pacientes. Esto nos va a permitir iniciar una terapia adecuada para eliminar o al menos reducir el dolor de los pacientes, ¿no? Bueno, continúa mi amigo Nicolás. Gracias. Bueno, buenos días ante todo. En este caso, me toca tratar el tema, yo lo veo con respecto al comienzo, a la parte psicológica del paciente, ¿no? Cuando vemos la historia clínica, cuando vemos el caso de este paciente, nos dice que es un paciente que, además de referirnos a antecedentes de dolor, nos refiere que no frecuenta mucho al odontólogo porque tiene mucho miedo al odontólogo. Bueno, está diciendo que tiene un miedo muy intenso al odontólogo. Segundo, cuando llega a la atención odontológica, se produce algo que es muy frecuente, ¿no? Y después lo voy a decir por qué. Es que el paciente cuando llega, llega primero con... es un paciente aprensivo, eso quiere decir que está muy ansioso. Es un paciente que de pronto comienza a tener algunos signos, como por ejemplo náuseas,
comienza a producirse taquicardia, dice ahí el caso de este paciente. Y yo quería tocar este tema con respecto porque si revisamos el artículo de la ADA, pues en el capítulo 20, hace mención a casos habituales que se presenta haciendo referencia a encuesta a dentista y habla acerca justamente de cuáles son las emergencias médicas más frecuentes. Y dentro de estas emergencias más frecuentes se encuentra eh, justamente justamente el síncope vasovagal, que significa justamente que el paciente pierde la conciencia y se desmaya en el consultorio. Entonces yo quería hacer referencia a esto, cómo es que no solamente hay que tener en cuenta el tema clínico, el tratamiento en sí, sino que cómo este artículo hace referencia a la importancia de saber si es que el paciente va a tolerar no solamente físicamente, sino psicológicamente el tratamiento. Porque si psicológicamente no está bien el paciente, definitivamente el caso de este paciente no se pudo manejar en la primera cita, ¿no? Dice que se le citó al día siguiente y en esta cita siguiente recién se pudo manejar el caso. Pero yendo a esto, al caso del síncope vasovagal, habla pues de personas que uno puede, al llegar al consultorio, nomás darse cuenta porque hay signos tempranos que nos puede estar avisando de que pueda ocurrir una emergencia médica, ¿no? Y signos tempranos son primero taquicardia, náuseas, de pronto se pone pálido, y, a eso, y si no nos damos cuenta de eso, en un segundo plano ya podemos hablar que el paciente comienza a tener hipotensión, se le baja la presión, bradicardia, comienza a bajarse la frecuencia cardíaca y obviamente se disminuye el flujo sanguíneo al cerebro en este caso y tiene lo que tuvo el paciente, ¿no? Un desmayo. Un desmayo provisional que fue de 3 minutos, pero acá la importancia, como digo, ¿no? El paciente es un ente no solamente para tratarlo clínicamente, sino también en el aspecto psicológico. La ADA creo que busca que nos podamos capacitar, que nos podamos preparar el equipo en este caso de nosotros, para poder manejarlo, ¿no? Estos casos específicos y que, ojo, son muy habituales. Esta encuesta se hizo pues en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, ¿no? Se hizo eso. Entonces es muy importante saber cómo manejarlo. Dentro de una de las cosas también que se maneja es, por ejemplo, colocar al paciente, pues, tratar de inclinar, ¿no? Que las piernas estén arriba y la cabeza hacia abajo para tratar de que el flujo regrese, el flujo venoso de sangre regrese al cerebro a través de la vena cava inferior, ¿no? Bueno, son algunas cosas, además de darle oxígeno, de tomar medidas, pero yo recalco esto, ¿no? Creo que no soy el único, pero creo que bastantes nosotros hemos tenido casos de pacientes que han dicho siento mucho frío, siento mucho sudoración, siento muchas cosas y muchas veces hemos querido tratar de manejar estos casos nosotros en el momento y no se ha podido manejar. Eso era con respecto. Y bueno, hay un diagnóstico diferencial que podríamos también que se puede parecer al caso del síncope vasovagal, que es la hipoglucemia. Bueno, es otra cosa, es donde el paciente pues demasiada insulina ha usado, niveles bajos, mayor de 70, pero hay alguna diferencia, ¿no? El paciente más se siente debilitado, con mucha debilidad, ¿no? Es un poco diferente la sintomatología. Eso quería hacer mención, doctor, en este caso, ¿no? Este paciente. Doctor, Nicolás, una pregunta. ¿Y si el paciente tiene una urgencia de dolor, ¿no? Una pupitis irreversible sintomática, se está desmayando de dolor y presenta esta condición, el síndrome vasovagal, ¿cuál sería el manejo? ¿Lo mandamos a su casa? ¿Atendemos Claro, la emergencia? ¿Cómo podríamos manejarlo? justamente el artículo dice que debemos enfocarnos en manejar justamente el estrés, ¿no? El grado de estrés del paciente. O sea, eso sería lo primero en manejar, ¿no? O sea, asegurarnos primero que el paciente pueda estar bien emocionalmente y psicológicamente. ¿Ya cómo se logra eso? A ver. Bueno,
a través de la historia clínica, uno a través de, ¿cómo se llama? Bueno, de la explicación al paciente, ¿no? Sobre cuál va a ser su tratamiento. Pero recuerda que está con un dolor de 10, que está casi llorando de dolor, y aparte está con la respiración, eh, está con náuseas. Claro, por eso digo, si Ah, está con alguien de náuseas, grupo, pues, si podría también responder, no hay problema. O usted, doctor, continúa. eh, bueno, claro, obviamente que nosotros tenemos que manejar el dolor intenso que tiene, porque Ah, muy bien. El primer generador de estrés es el dolor, ¿no es cierto? el dolor, ajá, el dolor justamente es la tolerancia. Estos pacientes no toleran mucho el dolor, no Ya. toleran mucho el dolor. Entonces, tendríamos que manejar el dolor como un factor detonante de ese cuadro que en este caso se produjo el desmayo, ¿no? Aplicación de oxígeno, alguien de grupo, ¿qué opina? ¿No? Siempre tener un oxígeno ahí, Sí, ¿no? sí, Bien. doctor, es importante al menos en el consultorio, al menos tener un ambú. Según dice la literatura, se puede aplicar pues oxígeno, estamos hablando de 15 litros más o menos en un tiempo determinado, no recuerdo bien, pero sería importante, ¿no? Incluso también nos puede servir para problemas de anafilaxia o problemas que tengan con la anestesia, ¿no? Pues, hay casos también que se han presentado. Y claro, que no lo he visto en la literatura, pero sí lo recomiendan a veces los anestesiólogos, tener, por ejemplo, un Effortil, ¿no? De 1 mililitro o de 10, de acuerdo al peso talla del paciente, para poder reanimarlo, ¿no? Porque también se presenta en este caso, ¿no? Pero sí es importante tener un ambú, más que todo para Exacto. alimentar. Sí. Sobre todo, doctor, también en casos de crisis respiratoria, ¿no? O una Ya, crisis de ansiedad intensa, ¿no? Que también el paciente se le los puede cerrar la vía de respiración y ahí también necesitamos actuar de manera inmediata. Exacto. Exacto, muy bien. Entonces, la importancia de tener oxígeno, ¿no? Y en estos pacientes, como decía el doctor Nicolás, ¿no? La mayor causa de estrés o quitar el estrés, ¿no? Lograr hacer un bloqueo, ¿no? Para quitarle el dolor, oxígeno, más la maniobra clínica de anestesia, ¿no? Y tranquilizarlo, yo creo que va a ser que al menos en esa sesión ustedes puedan resolver la urgencia, ¿no? La emergencia. Y de ahí todo lo que han explicado. Muy bien, doctores. ¿Alguien Claro, más? disculpe, doctor. Sí, Sí. queríamos cerrar algo breve nada más. No, Que está bien, bueno, nada, continúe. hemos concluido que tenemos un origen ontogénico en una que son unos 6 y en el otro no ontogénico en relación al síncope. Y bueno, ¿no? Lo importante que nosotros debemos saber y aplicar primero, a pesar de que todavía no llegamos a un dolor no ontogénico, que el paciente debe estar pasando por una prueba de vitalidad pulpar y sobre todo tener en consideración los criterios del SOAP que nos dice el libro, en este caso la guía concisa de Muray, que dice que primero tenemos que recolectar información de una forma subjetiva, en la cual es importante decirle el origen, si tiene otros antecedentes patológicos, sobre todo historia del dolor, de una forma, una información objetiva para ver en qué condiciones está en esa pieza que le causa la molestia y recordar a un tipo de evaluaciones que debe tener para nosotros recién llegar a un tipo de plan de tratamiento adecuado para que el paciente sobre todo tenga una solución y una disminución de dolor. Con eso terminamos nuestro grupo. Muchas gracias. Sí, una pregunta. Retrocede tu diapositiva. Cuando se habla, puede retroceder, ahí está. Cuando se habla de si yo uno la información subjetiva y la información objetiva, ¿qué obtengo? ¿Qué cosa es la suma de la información subjetiva y objetiva? En la información subjetiva y objetiva, ya que son No, preguntas, o sea, no te digo que me definas cada una. ah, Información subjetiva más información objetiva, ¿no? ¿Qué es lo que configura? yo creo que vamos a tener la información de un diagnóstico presuntivo. ¿Ya cómo le llamamos a eso? A lo que configura. Como una El historial, anamnesis, ¿eh? A claro, cuadro el clínico, historial, claro, el Cuadro cuadro recuerda, ya clínico. cuadro clínico. Al paciente siempre hay que explicarle su cuadro clínico, porque el cuadro clínico, cuando expliquemos el Ya. cuadro clínico, nos va a dar el soporte para que de por sí el paciente entienda, ¿no? ¿Por qué
tiene esa enfermedad y cuál va a ser, qué es lo que estamos tratando de proponer, ¿no? El Ujú. plan de tratamiento. Ya recuerden, información subjetiva, objetiva, cuadro clínico. Hay que aprender a explicar a los pacientes con términos y expliquen los términos, pero no dejen de explicarle, no digan que a veces creo que en el pregrado em, hay una exageración, ¿no? Que dice, no, explícale con palabras, de una manera, prácticamente es un teatro, ¿no? Que entiende el paciente, pero no. Eh, Quizás para hacer en otro tipo de poblaciones, pero nuestra población, pues, ¿no? Se le tiene que explicar. Aparte, estamos bombardeados por programas médicos en casi todos los canales, ¿no? Entonces ya, pues, los pacientes ya, y ahora tienen información, ¿no? Pero expliquen siempre el cuadro clínico, ¿no? Usted siente esto, se ha encontrado esto objetivamente, ¿no? O sea, que no es una idea del paciente, ¿no? Y en base a esto, su diagnóstico es este. Y por ello, tenemos esta opción de tratamiento, ¿no? Opción de tratamiento. Muy bien, doctores, muchas gracias. Un aplauso para el grupo. Bien. Felicitaciones al grupo por su gran avance Gracias, que han doctor. tenido. Y a Gracias. todos, en verdad. Muy bien. A ver, el grupo 2, por favor. A ver si puede presentar. Ya tienen 25 minutos, por favor, ¿ya? Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En este caso vamos a hablar del primer caso clínico. Los integrantes son mi compañera Geraldine, Carolina, Rosemary, quien les habla, y la doctora Jocelyn. Bueno, resumiendo un poco lo que es el caso, tenemos en el cuadrante derecho lo que es un dolor de la pieza 1.6, ¿no? Que a la percusión tiene una restauración un poco recidiva de caries, ¿no? Y en el cuadrante izquierdo tenemos una pieza 2.6 con desgaste, también presenta lo que es una bolsa. Debido a esta descripción de estos problemas, más adelante vamos a llegar a una conclusión que va a ser un diagnóstico definitivo. Le doy el pase a mi compañera Geraldine. Buenos días con todos. Hoy día voy a hablar sobre la pulpa normal, el cual está, bueno, como todos sabemos, la pulpa está conformado por tejido conectivo, que se van a encontrar dentro de las paredes de la rígida dentina. Va a estar conformado por los nervios, los vasos sanguíneos, por por sustancia fundamental o también llamado matriz extracelular, por líquido intersticial, fibroblastos y algunos componentes celulares como por ejemplo los macrófagos que se van a encargar de depurar a las células extravasadas que se encuentren en la zona, así como también los eritrocitos que puedan encontrarse, células muertas y algunos cuerpos extraños. Bueno, según la pulpa, siguiente por favor. Bueno, según las funciones de la pulpa según las zonas de las pulpas, estas van a tener diferentes funciones, en las cuales se va a dividir en 4 zonas. La primera es la zona odontoblástica, que rodea la periferia de la pulpa. Mucho muy bajo. Esta va a estar en la capa exterior eh, de, todo, de toda la pulpa que está rodeando la dentina. Bueno, esta capa en sí va a estar conformada por cuerpos celulares o también cuerpos odontoblásticos, y junto con sus procesos citoplasmáticos o también llamados procesos odontoblásticos. Bueno, la siguiente es la zona libre de células, la cual esta se va a encontrar en el centro de la zona odontoblástica. Es una zona acelular o también llamada zona de Weil. Aquí se van a encontrar mayormente macrófagos que se van a encontrar presentes para la fagocitosis de los desechos. La tercera zona es la zona rica en células,
la cual sus componentes principales son la sustancia fundamental, o como expliqué hace un momento, la matriz extracelular, algunos fibroblastos con sus productos, es decir, las fibras de colágeno, células mesenquimales indiferenciadas y los macrófagos. Bueno, la última zona es la zona central. No, retrocede, por favor. Es la zona central o la pulpa propiamente dicha, que la que está conformada por los vasos sanguíneos, nervios, que están incrustados en la matriz pulpar junto con los fibroblastos. Desde su ubicación central, los vasos sanguíneos y los nervios envían ramas a la periferia de la pulpa, que es la parte sensorial. Bueno, Ya, una siguiente. pregunta, a ver, ahí nomás, no avances. ¿En qué zona de la pulpa, ya? ¿En qué zona de la pulpa vamos a encontrar las estructuras que van a permitir, digamos, que la inflamación se inicie, ¿sí? Y se atenúe? Sí, inicia y se atenúe. Ok. ¿En qué zona de la Esto, pulpa? ¿Y por qué? ok. Esa es en la zona ontoblástica, porque ahí también se pueden encontrar los glóbulos blancos. ¿Y ahí dónde salen los glóbulos blancos? Ujú. No, a ver, no. Miren, ¿en qué Bueno, zona en la zona. Ok. pueden participar, ¿ah? Pueden participar los que desean? Aquí estamos para todos. Así no sean de grupo, si creen que tienen la respuesta, ¿no? ¿En qué zona de la pulpa? La doctora ha presentado las 4 zonas, ¿no? Se encuentra la estructura que va a permitir, ¿sí? El inicio de la inflamación y la atenuación de la inflamación también, el proceso inflamatorio. A ver, dentro de su grupo, Bueno, doctor, también puedes, la zona central o también, como dije, la pulpa propiamente dicha, porque ahí también es donde se van a enviar las señales sensoriales. bueno, claro, entonces, acuérdense, justo lo vimos en la exposición anterior, ¿no? Decía, ¿qué elemento produce directamente el dolor pulpar? Por ejemplo, Violet nos decía, ¿qué elemento era Violet? ¿Qué elemento es el que produce específicamente el dolor pulpar? ¿La fibra, doctor? El edema, ¿no es Ah, el cierto, no? edema, claro, No, sí, eso justamente. transmite, pues, por eso les Transmite. hay un poquito ya ordenarnos, ¿no? Una es la que transmite, claro. Porque justo tú presentaste una foto bien clara donde había una terminación y el edema. Por eso les digo, cuando ustedes se expongan, tienen que usar su diapositiva. En vez de estar leyendo al costado, se lo ponen arriba, abajo, pongan la información y dé fuerza en la diapositiva. Y también nosotros que estamos escuchando, vamos a entender, porque si se pasa esta diapositiva así nomás, parece que no tiene importancia, ¿no? Pero si nosotros ya desde ahora, muy buen material, ¿no? En las zonas de la pulpa, ¿no? Pero vamos a ver dónde está, pues, ¿no? ¿Dónde está, de dónde sale el edema? ¿Dónde se producen de dónde salen las células, ¿no? De defensa y todo ello, y se da toda eh, este proceso de inflamación y desinflamación es en la zona central, pero donde están los vasos sanguíneos, ¿no? Lo periférico sirve, por ejemplo, la zona odontoblástica, ¿qué es lo que nos permite? ¿Cuál es su valor de la zona odontoblástica? A ver, Geraldine. Mm, a ver. mm, a ver, esta se encuentra. Mira tu dibujo. ¿Dónde Es están como la conexión junto con la dentina, porque esta va a pasar por medio de los túbulos dentinarios. cuál es la riqueza de la zona odontoblástica? A ver, doctor, alguien tiene se anima a responder. ¿Qué es lo importante de la zona odontoblástica? Porque es regeneradora. Muy bien, claro, pues porque ¿qué tiene? Odontoblastos. Odontoblastos. ¿Y qué hacen los odontoblastos? ¿Qué generan?
Van a generar más dentina. Dentina, ¿no? Dentina. Son capaces de generar dentina, ¿no? Secundaria y terciaria. Entonces, ven, por ahí hay que ir analizando la información, como le digo, porque esta información está así como tú lo has dicho, está perfecta, ¿no? Esa es la teoría. Pero poco a poco, para eso también son estas reuniones, para que todos vayamos, digamos, participando, ¿no? Participando y tomando en cuenta cuál es de esta teoría, ¿no? Lo que más nos importa, o lo que vamos a ver siempre, ¿no? Vamos a ver en los recubrimientos pulpares directos, indirectos. Van a ver ustedes esos pacientes en los cuales los cuernos pulpares ya están ya reabsorbidos. Prácticamente no hay cámara pulpar, ¿no? ¿Por qué se produce, no? Sí, se produce justo por la acción de estas zonas, ¿no? Ya, siguiente diapositiva, continúe, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de la pulpitis irreversible sintomática, la cual es parte de nuestro diagnóstico del paciente. Esta va a ser una respuesta, va a formar una respuesta inflamatoria que va a intentar bloquear la infección microbiana. Bueno, la pulpitis irreversible de por sí va a ser causada ya por una exposición a caries, algún trauma, fisura o fractura que va a dar paso a esta invasión, en la cual los leucocitos polimorfonucleares, los glóbulos blancos van a actuar, van a interceptar. Bueno, usualmente, bueno, normalmente el tipo de microorganismos que afectan directamente a la pulpa va a ser la Prevotella, la Fusobacterium, la Porphyromonas o Bacterium, etc. Bueno, aquí va a haber también va a iniciar una respuesta inflamatoria, va a haber primero una vasodilatación, un exudado líquido, una infiltración leucocitaria y, bueno, y por último ya puede llegar a provocar hasta el absceso pulpar. En el tema, bueno, en el tema del test de diagnóstico, vamos a encontrar la prueba térmica, ya sea, por ejemplo, el frío o el calor, las pruebas eléctricas. Y bueno, las últimas 3 pruebas que se presentan aquí no tienen mucha autoridad, no se aplica porque son un poco, bueno, al menos la prueba de cavidad es más invasiva, que es sin anestésico a aperturar la piecita hasta que haya alguna señal de molestia. Eso quiere decir de que aún está por así decirlo, la pulpa en función. La flujometría al hacer Doppler o oximetría de pulso, las cuales son menos invasivas, según algunos artículos. También hay como una discrepancia entre algunos artículos, indicando de que son pruebas que sí deberían realizarse por el tema de la invasión, pero en otros actuales, hasta el año 2020-2023, que pude encontrar, mencionan que tienen varios factores en sí que pueden distorsionar los resultados. Aparte de ello, bueno, es el tema de que su reproducibilidad, la sensibilidad del dispositivo al movimiento, o de repente los gastos que se pueden considerar para poder implementar estos de acá. Por ejemplo, la flujometría del láser Doppler, esto va a medir la vitalidad pulpar por medio de un láser que va a pasar por los túbulos dentinarios para poder reflejar la luz sobre la pulpa, sobre los glóbulos rojos. En cambio, la oximetría de pulso es para medir la saturación de la pulpa. Esto va a ser por medio de una sonda dental y que, bueno, justamente por ello mencionaba de que algunos artículos, bueno, que unas investigaciones mencionan de que no es tan factible su uso, debido a que puede haber varios falsos positivos, así como también unos falsos negativos. Siguiente. Retrocede la diapositiva. Una pregunta. Tú, digamos, tienes un paciente diagnosticado
con necrosis pulpar, ¿no es cierto? ¿Ya? Ujú. Desde el punto de vista, digamos, del examen clínico, ¿no? Tienes las pruebas típicas de frío y calor. ¿Y de qué otra manera tú podrías evidenciar que existe una necrosis pulpar? Mm, bueno, está la prueba térmica. Si ya no hay una reacción a la prueba térmica, podría ser ya la prueba de la cavidad o, bueno, una ayuda en todo caso sería una prueba complementaria, como por ejemplo la radiografía. No, la radiografía no te dice si hay necrosis, por si acaso. No, es una prueba complementaria. En todo caso sería una prueba de la cavidad. Claro, pero la radiografía no sirve como prueba complementaria para lo que estamos hablando, a menos que ya haya una lesión, ¿no? Y esto es porque Claro, porque ese es, el menciono que sistema de podría conductos es ser una prueba. complejo, que un sistema de conducto está todavía con pulpitis irreversible y sintomática, el otro necrótico, pero igual, Ujú. nunca la radiografía. Justo iba con esto que mencionaste, ¿no? La prueba de la cavidad. La forma para nosotros confirmar que es necrótico es hacer la apertura sin anestesia, ¿no? Porque está necrótico. No debería haber ninguna molestia, ¿no? Del paciente. Ahora, ¿cuál es la eficacia del Doppler? Mm, ¿Cuál es la Mira, eficacia de la técnica del según Doppler? los artículos, según los artículos que he encontrado, que son los más actuales, hasta el año, bueno, sí, hay uno del 2023, si no mal no recuerdo. No, 2022 me parece. Bueno, ya no es tan eficaz. Más que nada porque tanto las pruebas térmicas como que se pueden aplicar fácilmente en el consultorio, ya lo puede, tiene también buenos resultados a comparación de la flujometría del láser Doppler, que también, como mencioné hace un momento, que tanto por el tema del gasto o de repente por el falso positivo porque solamente es mediante una luz láser. O sea, la pulpa puede haber glóbulos rojos, pero no necesariamente tiene que estar inervada. Entonces no menciona exactamente. No da una buena respuesta. Puede ser confuso. ¿Y por qué podría haber, digamos, disminución de los glóbulos rojos? O sea, ¿por qué crees que no puede haber una buena inervación en la pulpa? ¿De qué Porque dependería? dependería de si hay algún proceso interno del tiempo. Porque tú has mencionado acá y lo colocas, te pregunto eso porque has seleccionado, al menos los artículos son interesantes. Me hubiera gustado que más bien cites al autor, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Y hablemos de la conclusión, ¿no? Porque eso hubiera sido más rico, quizás, ¿no? Sí, doctor, Porque que tú dices justo varios autores, algunos ahí autores, fue pero acá tienes, por ejemplo, el artículo de Hui, ¿no? Del 2023. Y por eso te preguntaba, en ese artículo, ¿qué concluyeron los autores? Eso, que el Doppler no es tan efectivo. Ujú. ¿Eso concluyeron? ¿Perdón? Ah, bueno, que ese es que en sí puede ser de uso, sí hay un cierto porcentaje de efectividad, pero ahora mismo ya con las pruebas térmicas, como ya mencioné, la prueba eléctrica y la prueba de la cavidad, que ya de por sí ayudan bastante, ya tienen como menos porcentaje de uso bueno, a comparación de las otras tres. O sea, de que sí da un resultado, lo da, pero no es un porcentaje ya como para mencionar de que debemos utilizarlo, sino que se está dejando un poco ya a segundo plano. A ver, continúa, por favor. Bien, doctor, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la inmunología pulpar. La pulpa, como ya sabemos, es un tejido conectivo que puede responder ante el ataque bacteriano, activando este sistema inmunológico.
Esto va a producir un descenso de la permeabilidad, formación de la dentina terciaria y reacciones inflamatorias e inmunológicas. El proceso inflamatorio se desencadena en las primeras etapas de la caries, cuando se rompe el esmalte o el cemento. Siguiente, por favor. Bien, estas respuestas se van a producir de manera simultánea y su magnitud va a depender de la naturaleza de la lesión, ¿no? Así también como las respuestas del huésped, como por ejemplo la edad. Siguiente. Bien. Los mecanismos efectores de la respuesta inmune innata pulpar. Tenemos la permeabilidad dentinaria. La pulpa tiene una continuidad directa con la dentina. Es así que los túbulos dentinarios se abren y desembocan en la cavidad pulpar. La permeabilidad de la dentina y el espesor de la dentina remanente son dos factores determinantes para la respuesta inflamatoria pulpar frente a una caries. Tenemos también los odontoblastos, que se encuentran en el tejido conectivo y su respuesta funcional ante el avance de la caries es mediante la hipercalcificación tubular con formación de dentina esclerótica y dentina Carolina, igual terciaria. que mencioné antes, si vas a leer, mejor graba, ¿no? Lo que vas a decir. O sea, explícanos, porque en verdad vemos bastantes cuadros acá. A ver, explícanos qué es lo importante de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo más importante de cada uno? A ver, de lo que tú has leído, ¿no? Pero no lo estoy leyendo, doctor. Sino que veo que tu vista se va abajo y para arriba, abajo y arriba. O tienes tu laptop. Estoy explicando. Bueno, está grabado esto. Ya, continúa. Ya. Bueno. Luego tenemos los neuropéptidos, que son producidos y liberados. Son producidos y liberados por las neuronas. Y cuando se produce la pulpitis, se incrementa la concentración de estos. Se denomina también una inflamación neurogénica a la inflamación pulpar, luego de la liberación de los neuropéptidos en las terminaciones nerviosas. Tenemos también las células efectoras de la inmunidad inespecífica. Entre esos tenemos los monocitos macrófagos, las células dendríticas inmaduras, las células natural killer y las células T. Tenemos las citoquinas innatas, las quinoquinas o los factores quinotácticos y los factores humorales. Siguiente, por favor. La respuesta adaptativa pulpar. Esta es una respuesta inespecífica donde participa el sistema de complemento. Están las células de los linfocitos B, los linfocitos T. Los linfocitos B, su función va a jugar un papel protector defensivo. En los linfocitos T tenemos la capacidad reguladora, y en los linfocitos T citotóxicos, los natural killer y los macrófagos es una capacidad efectora. Siguiente, por favor. Bueno, aquí no iba esto, pero bueno. ¿Por qué decimos que el diagnóstico es un arte y una ciencia, ¿no? Porque nos vamos a basar entre lo que nos dice el paciente y lo que nosotros podemos observar y detectar para luego dar un diagnóstico certero sobre el paciente, ¿no? Este diagnóstico debe guardar relación con el tratamiento que vamos a realizar. Nunca debemos dar un plan de tratamiento al paciente sin antes de haber llegado al diagnóstico. Cuando el paciente llega a nuestra consulta, nosotros vamos a hacer lo que es el llenado de la historia clínica, en el cual le preguntamos al paciente sus datos y todo eso, y aquí viene una parte importante que es el principal motivo de la consulta, en el cual vamos a consignar los antecedentes médicos del paciente, los antecedentes dentales. En este momento el paciente nos tiene que dar datos claros, precisos y en orden cronológico. Luego de eso viene la exploración extraoral. Si bien es cierto, desde que el paciente llega al consultorio,
nosotros ya lo estamos observando. Si presenta alguna asimetría facial, alguna tumefacción extraoral, también vamos a utilizar lo que es la palpación, ¿no? De la cabeza, de la cara y el cuello. Si existe algún tipo de dolor y todo eso, ¿no? Luego de haber consignado la exploración extraoral, viene la exploración intraoral, donde vamos a ver si tiene algún tipo de tracto sinuoso, si tiene alguna tumefacción intraoral. Luego viene lo que es la palpación. La palpación se hace con los dedos de forma firme sobre la zona afectada a nivel de las raíces y los ápices. La percusión, que se debe hacer con un instrumento romo de manera horizontal y vertical. Luego, la movilidad dentaria. La movilidad dentaria no nos va a hablar sobre la vitalidad pulpar, pero sí sobre si se encuentra periodontalmente comprometido. También se hace mediante una sonda periodontal, ¿no? También se ve si tienen presencia de bolsa. Luego están las pruebas pulpares, ¿no? Las pruebas térmicas o eléctricas. La prueba, según el libro de Cohen, la prueba térmica fría va a ser la prueba por excelencia, ¿no? Nos dice también que mediante el calor o el frío, el paciente al retirar el estímulo, si es una pulpa sana, debería cesar el dolor. Luego también tenemos las radiografías intraorales, que pueden ser las radiografías convencionales o las radiografías digitales. Siguiente. Bueno, siguiendo con la explicación, vamos a hablar un poco de la histología del periápice. En este caso, hay que recordar que después de lo que es la formación del esmalte, se va a formar lo que es del epitelio externo e interno, se va a formar lo que es la vaina de Herwin. En esta vaina de Herwin se va a desarrollar luego lo que es la formación de la raíz del diente. Esta se va a desarrollar al mismo tiempo de lo que es el periodonto. Se van a diferenciar células mesenquimales para producir lo que son el cementoblastos. En este caso, el cementoblasto va a producir el cemento, ¿no? Del diente. También se van a diferenciar células de la periferia del folículo, ¿no? Y en este caso van a formar lo que son los odontoblastos para darnos origen a la cripta alveolar o el alveolo dentario. Y del centro del centro de la vaina de los epitelios se va a diferenciar en fibroblastos, que estos nos van a dar unas fibrillas de colágeno que nos van a formar lo que son las fibras para dar origen al ligamento periodontal. Bueno, el ligamento periodontal está conformado, como le dije, por fibroblastos, cementoblastos, odontoblastos. También vamos a encontrar células mesenquimales y diferenciadas. En lo que son los fibroblastos, van a sintetizar lo que dije es el colágeno y se van a degradar cada cierto tiempo para mantener una salud periodontal, ¿no? En estos, también su función es que van a aguantar cuando hay ciertas presiones excesivas oclusales, ¿no? Lo que son los odontoblastos, estos van a generar lo que es más colágeno, ¿no? Y también van a proteger lo que es la superficie del hueso. Acá tenemos una imagen en donde les estoy hablando que aquí, esto de aquí es la parte de la dentina. Estos son los cementoblastos que van a generar más capa de cemento y también colágeno. Y aquí tenemos lo que es el hueso, ¿no? Que van los odontoblastos. En esta parte en el medio se encuentra lo que son el ligamento periodontal, que es como un colchoncito, ¿no? Luego tenemos también las células epiteliales de Malacet. Y también tenemos lo que son células de defensa, ¿no? Que son los neutrófilos, linfocitos, macrófagos, mastocitos y eosinófilos. En esta imagen vamos a observar los diferentes tipos de lo que son las fibras, ¿no? Vamos a tener fibras transeptales de las crestas alveolares que van a estar insertadas en la cresta alveolar, las horizontales que van a estar más o menos al nivel medio, las oblicuas, las apicales que son en el fondo de lo que es la raíz, ¿no? Y las interradiculares que van entre raíz, cuando son dientes multirradiculares, ¿no? Bueno, sigamos. El periodonto sano.
El periodonto, como mencioné, es un tejido fibroso, no denso, que va entre lo que es el cemento y el hueso alveolar. Esto va a recubrir todo el diente, ¿no? Va a estar desde la encía, va a iniciar desde la encía y se va a conectar con la pulpa a nivel apical. Este está compuesto de vasos sanguíneos, linfáticos, células de defensa, células de mala sed y células nerviosas, como les indiqué. Un periodonto normal, según la literatura, coincide lo que es Grossman, el libro de Cohen, que es de 0,15 a 0,38 milímetros. Este va a variar de acuerdo a la edad del paciente, ya que mientras más avanzada edad, este ligamento va a disminuir, se va a hacer un poco más delgado, ¿no? Entre sus funciones del ligamento tenemos las funciones físicas, como le dije, a una oclusión excesiva, o de repente si tenemos una restauración que es un poco alta y no crea una oclusión, este ligamento va a proteger, ¿no? Va al diente, pero también se puede inflamar. Lo que es formativa y remodelación, como lo dije, los fibroblastos van a estar encargados de remodelarse cada cierto tiempo para mantener esta salud del periodonto, ¿no? Nutricionales, porque tenemos vasos sanguíneos, tenemos células nerviosas y sensitivas más que nada, ¿no? Son nociceptoras porque sienten lo que es el dolor. Tenemos para el test diagnóstico, en este caso de este paciente presentaba dolor a la percusión. Entonces, mediante la percusión nosotros podemos notar si hay algún tipo de inflamación en el periodonto. También puede ser palpación intraoral a nivel del fondo de surco, pero más efectivo es lo de la percusión, según las referencias de los libros que les mencioné. Tenemos la periodontitis apical sintomática, que en este caso va a ser el diagnóstico del paciente. Es una inflamación primero una introducción. Se va a producir una inflamación en la pulpa, ¿no? Que va a causar cambios inflamatorios, y esto se va a infectar y va a recorrer hasta por todo el canal radicular hacia el periápice, ¿no? Puede ser producida por bacterias, puede ser producida por traumas, por irritantes químicos, si es que ha habido una irrigación excesiva en lo que es cuando es un tratamiento de endodoncia de conducto, ¿no? Por traumatismo también. Cuando el paciente es bruxómano, también tiende el ligamento periodontal a inflamarse. Ya, como mencioné, bueno, esto lo vamos a ver por una percusión vertical. También el paciente va a sentir lo que es un dolor a la masticación, ¿no? Primero lo que se va a producir en la periodontitis apical es la infección del ligamento, como mencioné, que puede ser producido por bacterias de acuerdo a la infección de la pulpa, ¿no? O por el trauma. Va a haber una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Van a interactuar lo que son las células de defensa, los leucocitos y los polimorfonucleares. Si esto sigue avanzando, va a haber una acumulación de exudado seroso, ¿no? Y el paciente a veces ligeramente va a sentir que tiene el diente extruido, ¿no? Si esto continúa su proceso, lo que se van a activar son los osteoclastos, estos están encargados de hacer una refluxión ósea, ¿no? Y pueden producir un tracto fibroso. Con lo que mencioné, extruyendo el diente ligeramente, activación de los osteoclastos para una refluxión ósea, el diagnóstico diferencial, según el libro dental de pulpa del tejido periodontal de Grossman, dice que puede ser un diagnóstico diferencial el absceso apical agudo. ¿Por qué? Porque también hay ligera movilidad, hay un dolor intolerable en este caso, ¿no? Pero en el absceso apical va a haber un exudado purulento. A ver, retrocede. Para empezar, ¿dónde se encuentra el muñón pulpar? En el periápice. ¿En qué estructura del periápice específicamente? Porque claro, ha señalado la parte de la fibra, ¿no? Pero la parte de la inervación y la irrigación.
mm, ¿Alguien en la sala podría dar esta respuesta, por favor? Buenos días, doctor. ¿Puede ser a nivel del CDC? CDC, no está a nivel del CDC exactamente, pero por ahí va más o menos la respuesta. En el periápice hay una, 0.5 hay milímetros. hay una estructura que se llama, pasando el CDC, tenemos el conducto dentinario, cementario. Exacto. Ahí se aloja el muñón pulpar, ¿no? Y eso Cementario. corresponde al periápice, ¿no? Entonces, pasando el CDC, tenemos, ya lo vamos a hacer en la parte de anatomía, lo van ustedes a tener que revisar, ¿no? Para ya ir integrando un poquito las cosas, ¿no? Pasando el CDC, tenemos el foramen, la estructura que de diámetro menor es el foramen apical menor y la estructura de mayor diámetro es el foramen apical mayor. Ya entre el foramen apical menor y mayor se encuentra el muñón pulpar, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta cuál es el límite CDC, ¿no? El quehacer el de la especialidad en endodoncia es desinfectar, ¿no? Todo el sistema de conductos radiculares, y es conductos radiculares. Está bien que usemos literatura en inglés, pero ellos lo consideran como un canal, pero en español canal es la mitad de un tubo, ¿no? Y los conductos, bueno, son como un tubo, digamos, ¿no? Cerrado, ¿ya? Entonces, cuando llega a, cuando nosotros tenemos la parte del conducto, ¿no? Donde está alojado el muñón pulpar, ¿no? Más bien, eso ya es fuera, ¿no? Es fuera, y por ello cuando hacemos nuestra estimación de longitud de trabajo, nosotros siempre debemos tratar de estar a 0,5 por lo menos, ¿no? Porque recuerden que, y lo van a ver ahora creo en las clases simuladores, los localizadores son foraminales, ¿no? Los localizadores calculan el foramen apical mayor, ¿no? Eso es lo que calculan. Cuando marcan apex, están diciéndote aquí está el foramen apical mayor, significa que están ya fuera del conducto dentinario, ¿no? Estamos. Ya, eso por un lado. Ahora, clínicamente, ¿cómo haría yo el diagnóstico diferencial entre absceso apical agudo y periodontitis apical sintomática? bueno, más que nada, al comienzo vamos a hacer la percusión vertical, ¿no? El paciente obviamente va a referir dolor, pero más que nada cuando hay un absceso apical agudo, a la palpación vamos a sentir las tablas distendidas, ¿no? Eso no lo vamos a sentir en lo que es una periodontitis apical aguda, asintomática, diré. Entonces, en otras palabras, para el diagnóstico diferencial con absceso apical agudo, si en el absceso apical agudo se presenta dolor a la Exudo palpación, purulento. ¿no es cierto? Ujú, ¿Ya? ujú. Y en la periodontitis apical sintomática no tiene dolor a la palpación. Entonces, No, si un paciente tiene dolor a la percusión vertical plus dolor a la palpación, ¿no? O dolor a la palpación, ya estamos hablando de absceso, ¿no? Porque absceso lo apical, sí. explicaste, obviamente, por la expansión de las tablas. Muy bien, continúe, por favor. Siguiente con mi compañera. Bueno, continuando con lo que es la exposición, voy a hacer una breve explicación de la respuesta inmunológica en la periodontitis apical, ¿no? Como lo había descrito mi anterior compañera, la periodontitis apical es el mecanismo de defensa que usa el huésped frente a irritantes que van a proceder desde la pulpa. Pueden ser procedentes inflamatorios o infecciosos, como microorganismos, toxinas bacterianas, etcétera, donde se va a activar el sistema inmunológico y va a haber una respuesta inmune innata y específica. Explicando brevemente lo que es la imagen presentada, la reacción inmunológica va a iniciar con una respuesta neurovascular típica, ¿no? Típica de una inflamación. Va a dar lugar a lo que es una hiperemia, aumento de permeabilidad vascular, vasodilatación. Va a haber un edema del ligamento periodontal y una extravasación de los neutrófilos. Los neutrófilos, que son los polimorfos nucleares, van a ser atraídos a la zona por quimiotaxis, que va a estar inducida, como había dicho, por la lesión tisular, una infección bacteriana, inflamación, presencia de lipopolisacáridos, que son endotoxinas, factores de complemento. Estas células no solo van a combatir contra los microorganismos, sino que también van a liberar eicosanoides, como son los leucotrienos y las prostaglandinas. En el caso de los leucotrienos va a haber liberación de los LTB4, quienes van a actuar como agentes quimiotácticos para atraer más neutrófilos y macrófagos a la zona de la lesión.
y las prostaglandinas que a su vez van a activar los osteoclastos, que van a estar encargados más adelante de lo que es la reabsorción ósea. Los polimorfos nucleares, mientras van combatiendo con los microorganismos, van muriendo también en el foco inflamatorio, ¿no? Y van a liberar enzimas desde sus gránulos citoplasmáticos. Esto va a provocar la destrucción de las matrices extracelulares y de células, ¿no? Esta destrucción autoinducida de los tejidos lo que va a impedir es que esta infección se propague hacia otras zonas, ¿no? Y va a proporcionar también lo que es un espacio para la infiltración de células de defensa más especializadas, como son los macrófagos, ¿no? Estos macrófagos, una vez que son activados, van a producir también diversos mediadores como citoquinas proinflamatorias, entre las que vamos a encontrar la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, y citoquinas quimiotácticas, como la interleuquina 8, que ya habíamos dicho, la función de las quimiotácticas es atraer más células de defensa a la zona, ¿no? Y va a intensificar lo que es la respuesta vascular, la resorción ósea y la degradación de las matrices extracelulares. Respecto a lo que es la respuesta inmune adaptativa, van a entrar en trabajo los linfocitos, ¿no? Especialmente los linfocitos T, llamados linfocitos T ayudantes, que son las CD4, que a su vez se van a dividir en dos, las TH1 y las TH2. Las primeras van a producir lo que es la interleuquina 2 e interferón gamma y van a controlar lo que es el vaso celular del sistema inmunológico. Y las TH2 van a secretar lo que son la interleuquina 4, 5, 6 y 10. Quienes van a Doctora, a ver, un trabajar con momentito los ahí, linfocitos, disculpe, dígame. ahí nomás, un momentito. Sí, Ujú. ¿saben qué? Miren, es verdad que he visto, han estado tan interesantes las exposiciones, pero ya son 8:37. Por favor, doctora. Le pediría que para la siguiente sesión podría explicarnos, que está muy buen resumen acerca de esta parte inmunológica, sin estar corriendo tanto, obviamente, porque ya estamos ya con ahora, porque está bonito el cuadro. Más bien, le sugiero que cuando hagan sus exposiciones, cada uno, o sea, si bien es cierto, hagan una exposición general, cada uno presente su parte, ¿no? Para que pueda mover el cursor, nos puede explicar, digamos, en los gráficos, ¿no? Qué es lo que específicamente está explicando, ¿no? Porque yo sé que a veces una sola persona presenta y los otros exponen, ¿no? Entonces es más difícil, para que sea más didáctico, ¿no? Entonces, cada uno tenga su PPT y lo presenta, ¿no? De su parte, y así puede interactuar quizás con alguna animación que aparezca una flecha o algo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar las exposiciones. La siguiente sesión, por favor, se nos ha quedado el tiempo recontra corto. Pensé terminar más antes, pero la verdad que han estado muy interesantes las exposiciones. Los felicito a todos, ¿sí? Por el esfuerzo. Ya creo que ya comenzamos a hablar un poco más de endodoncia, un poco más de lo que nos interesa, y los animo, por favor, a continuar con ello. Entonces, la siguiente sesión termina el grupo 2 y continúa el grupo 3 y hacemos la presentación del siguiente caso, ¿ya? Entonces, para, hacemos una discusión al final, ¿no? De todo ello. Eso sería bonito, porque ahí vamos a sacar, pues, más conclusiones, ¿ya? Listo, doctores. Entonces los dejo. De verdad que el doctor Alan me va a matar, me dijo que puedan salir temprano, pero ya vayan yendo y nos vemos el jueves, Dios mediante, en clínica. Listo. Un abrazo a todos, lo hicieron muy bien, y a los que faltan ya saben cómo tienen que continuar. Me quedo con Carla un ratito, por favor. Gracias, doctor. Ya, listo, cuídense. Vayan volando a su clase de simuladores. Doctor, disculpe, una Sí, consulta. dime. Yo tuve un montón de problemas en la mañana. Ya, El tema de la asistencia, si es que ya me está puede ya. indicar. Sí, ¿Sí? sí, vi que Ya. entraste. Ya, Ok, listo, muchas cuídense. gracias. Ya, doctor, ya está. Doctor, buenos días. Yo soy Angulo Valeria y también tuve un minutito, 2 minutos después me conecté, un problema técnico. Sí, ya, Shh, también calla, tienes Blanca. asistencia. ¿Sí? Ya puse tu asistencia. Ujú. Gracias, doctor. Listo. User. ¿Quién es user? Ahí tengo un user. Ya. Carla. Aquí estoy, doctor. Bueno, es con respecto a tu paciente que de retratamiento vas a tener que derivarlo a segundo ciclo, ¿ya? ¿Por qué, Doc? No, No. lo que pasa es que la parte
de ¿cómo se llama? De retratamiento, se tiene que ver justo en el área de segundo ciclo, en la parte de una clase de simuladores de retratamiento con las condiciones específicas. Y ya hiciste después el diagnóstico, ¿no? Que es lo que principalmente habíamos visto. Y es cierto, la pieza es recta, ¿no? Si tú buscas el tema de al menos ahorita, yo te recomiendo que lo pases a segundo ciclo para ¿cómo se llama? Que puedas revisar con tranquilidad cuáles son las técnicas de retratamiento, porque acá no se trata de hacerlo mecánicamente, ¿no? ¿Entiendes? Claro. Tienes que dominar las técnicas, tienes que dominar rotatorios, porque normalmente usamos técnicas rotatorias, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer endodoncia con rotatorio, después, porque hay que, en muchos casos, subir la velocidad del rotatorio para que, De repente, digamos, si rectifique, ¿no? de repente puede ser, no sé, tipo dentro de un par de meses o ya de repente en la última etapa del Ah, no, ciclo. claro, eso sí, si puedes prever paciente, normal. Yo creo que Bueno, ese acá... paciente no creo, pero tengo otro que también está para retratamiento Ya, anterior y eso sí, pero en esta etapa inicial todavía no, por favor. ya, ¿Ya? Doc, no hay Ahora, problema. hay que ir leyendo porque te vas a adelantar un poco al segundo ciclo. Entonces, lo que yo quiero no es, digamos, que los pacientes sean conejillo de indias también, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, ¿qué Claro. pasa si la gutapercha está muy, digamos, plastificada, o sea, cuando está dura, ¿no? Ya, Ujú, hay una técnica específica para eso y de ahí se sigue con el rotatorio, porque le metes el claro. rotatorio y se puede romper, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí, O claro. sea, si es un diente anterior, un irregular, estaría perfecto. Estaba yo alistando mi Sí, ya sé, ultrasonido, por eso tienen que ir todo. con su chino, ¿ya? Ya listo, vayan porque doctor Allen, de verdad que Doctor, sí, 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 ya. va a matarme. Doctor, una Vayan al taxi. consulta. Un ¿Qué tal? minutito. Dígame. Sí, Doctor, dime. una consulta. Paciente de 10 años que no tiene ápices todavía formados, ¿se puede llevar para hacer de repente algún proceso ahí o no califica? Para hacer la picoformación, pero la picoformación demora. Sí, pero se puede, o sea, califica para poder ser evaluada porque el niño es colaborador. Me retiro, Mira, doctor, gracias, hasta luego. hasta luego. Tú tienes que centrarte en los objetivos de esta primera clínica, ¿no? Que son Ujú, tratamientos en piezas unirradiculares, birradiculares, digamos, ¿no? O algunas ujú. molares, según cómo ya vas desarrollando estas, ¿entiendes? Ya, ¿Ya? ya, doctor. Esos Ya, casos, entonces lo derivo nomás. esos casos, sí, porque esos casos ya se ven para regeneración. Nosotros tenemos técnicas de Sí. regeneración que son diferentes, pues, a estar Ujú, colocando calcio y todo ese tema, ¿no? ujú. ¿Entiendes? O sea, vamos centrándonos en lo que nos corresponde a esta clínica, ¿ya, Valeria? Ya, Y, doctor. y Ya, muchas vayan de gracias, una doctor. vez, Nos vemos el día jueves. Que vayan de tenga un una vez, bonito por día. favor. Hasta luego. Chao, cuídense, cuídense. Chao, chao.